los accidentes cerebrovasculares pueden ser infartos o pueden ser hemorragias. Y entonces vamos a pegar una revisión rápida en hemorragias. Aquí tenemos un preparado anatómico con la hemorragia típica talámica del paciente hiperintenso. Siguiente. Bien. Siguiente. Esta es una tomografía vieja, como ven, pero que ahí se veía lo que ahora ya estamos todos acostumbrados, pero que entonces quedábamos asombrados de la belleza de la imagen. El infarto en el que en la tomografía que se ve hipertenso, bien, bordeando al ventrículo, pero sin invadirlo y sin meterse a los espacios subaracnoideos. Y eso es importante porque antes, cuando todavía no teníamos tomógrafo, la hemorragia, decíamos, bueno, vamos a hacer una punción lumbar y allí nos va a salir sangre y está en el espacio subaracnoideo. Pero a veces no salía sangre porque no estaba en el espacio subaracnoideo, no estaba en el sistema ventricular. Y entonces decíamos, este es un reblandecimiento, un infarto, vamos a darle cosas para mejorarle la circulación. Y el paciente tenía una hemorragia. Entonces, es importante cuando ustedes tienen un paciente que llega a la emergencia, que están queriendo ver de qué se trata, la tomografía se hace para ver si hay o no hay hemorragia. Si no hay hemorragia, entonces ya estamos en el terreno del infarto. Cuando es crónico se produce malasia. Y aquí miren la hiperintensidad alrededor. Aquí, que puede ser una gliosis, siguiente, y que toma aquí contraste. Siguiente. En otros lugares de hemorragias, miren, con compromiso cisternal, con reblandecimiento en el otro lado, con invasión a ventrículo, cuernos occipitales. Siguiente. Miren, cuerno temporal, cuarto ventrículo. Y entonces aquí debemos recordar que cuando hay una hemorragia, la hemorragia puede alterar el pasaje del líquido cefalorraquídeo y posteriormente podemos estar viendo cómo va creciendo un hidrocéfalo a presión normal ocasionado por algo que obstruyó parcialmente el pasaje del líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Vimos hemorragias profundas. Las hemorragias profundas puede ser por hipertensión, puede ser también por procesos neoplásicos que producen hemorragia, puede ser también, si está a nivel de la base, por aneurismas. Pero si lo vemos a nivel de convexidad, miren aquí la hemorragia, pensemos en una malformación arteriovenosa. Entonces, las malformaciones arteriovenosas generalmente se alimentan por las arterias y drenan hacia el sistema venoso superficial o profundo. Y las hemorragias suelen ser más superficiales que las de los aneurismas, que se rompen a nivel del polígono de Willis y que entonces chisguetean sangre al parénquima que está cercano, o sea, profundo. Fíjate. Antes solamente teníamos cráneo. Y entonces aquí tenemos
una dilatación de vasos que a nivel de la carótida, que nos está hablando de una malformación arteriovenosa. Siguiente. La arteriografía nos ayudó y nos asombrábamos de ver muy bien las malformaciones cuando todavía no teníamos los seriógrafos y estas cosas con las que ustedes trabajan tan bonito ahora. Siguiente. Una hemorragia, miren, una hemorragia subaracnoidea, todas las cisternas, y que están llevando pues a un crecimiento de los ventrículos. Siguiente. Los aneurismas se podían calcificar y podíamos decir, ah, mira esta calcificación, eso es un aneurisma. Siguiente. Y en realidad, al final diagnosticábamos el aneurisma cuando se hacía el corte anatómico y se veía el aneurisma muy bonito. Siguiente. La arteriografía nos permitió verlos, inclusive en una fase un poco tardía. Miren cómo está lleno el saco aneurismático. Siguiente. Esta es la zona del aneurisma y acá está el aneurisma. Siguiente. Miren el lecho que ha hecho el aneurisma. Siguiente. A nivel del sifón, a nivel de la bifurcación. Silviano. Cuando hablamos de hemorragia en la resonancia, es interesante recordar la evolución, cómo va cambiando la imagen en la hemorragia conforme van pasando los días. En menos de un día los glóbulos rojos están intactos, no hay, y acá está la oximoglobina, la señal en T1 oscura, en T2 brillante. A los 2 días los glóbulos rojos continúan intactos, ya hay una alteración, ahí está la desoxihemoglobina en T1, lesión oscura en T2, que había sido brillante. Entre las 2 semanas los glóbulos rojos continúan intactos, pero ya hay una metahemoglobina intracelular que le da brillantez en el T1 y oscuridad en el T2. Y posteriormente, hasta los 21 días, se ha producido ruptura por lisis en los glóbulos, y la hematoglobina ya es extracelular, la señal es brillante, la señal en T2 también puede ser brillante, y de más de los 21 días, la hemosiderina con la ferritina, la señal es oscura en T1 y en T2. Miren aquí una hemorragia aguda intraventricular. Miren los ventrículos laterales, el cuerno occipital, el cuarto ventrículo. Esta hemorragia producida por una malformación arteriovenosa. Miren, una malformación arteriovenosa que ha producido una hemorragia intraventricular que hemos visto. Mira el cuarto ventrículo con una hemorragia. En cambio aquí ya miren en el T1 la hiperintensidad. Cuando nosotros vemos una hiperintensidad en T1, debemos pensar en 2 cosas para arrancar. ¿Esto es grasa o esto es sangre?
Si esto es grasa, le hacemos una secuencia de saturación grasa y lo que es hiper lo vamos a ver hiper. Si es sangre va a continuar hiper. Miren la presión. Este es un aneurisma, un vacío de señal. Miren, acá está la hipófisis. La hipófisis, se recuerden ustedes, que tiene una porción anterior, la adenohipófisis, una porción posterior, la neurohipófisis. La neurohipófisis tiene contenidos grasos y la vamos a ver hiper en T1. Y aquí tenemos un área con vacío de señal, que es un aneurisma supracelular. Siguiente, que lo vemos aquí en la ancha. También tenemos malformaciones venosas. Aquí tenemos el esquema de un angioma venoso y aquí lo vemos con el contraste. Nos gustaría verlo siempre en una fase venosa, pero el angioma venoso puede tener poco flujo y puede que no lo veamos en la fase venosa. Para ver el angioma, lo importante es poner contraste. No todo paciente con cefalea tiene angioma venoso. No todo paciente con angioma venoso tiene cefalea. Pero si tenemos un paciente que tiene cefalea, mejor pongámosle contraste para que no se nos escape un angioma venoso, que es el causante de la cefalea. Y tenemos la hemorragia, de la que la angio no nos da ninguna información. Ese aspecto heterogéneo, aquí lo tenemos en la calota protuberancial, podemos verlo en diferentes partes, que sangra. Aquí vemos sangrado alrededor, y este pues es un angioma cavernoso. Y aquí tenemos el mal llamado aneurisma de la vena de Galeno, porque los aneurismas son de las arterias, pero aquí tenemos esta malformación congénita a nivel de la vena de Galeno, que por este aspecto de saco se le llamó aneurisma de la vena de Galeno, que por el lugar donde está la vena de Galeno va a obturar al tercer ventrículo y va a producir gran hidrocefalia, además de que el aneurisma va a succionar toda la sangre que pueda para llenar el aneurisma con toda la alteración vascular que presentan estos niños. Hemorragias. Cuando nosotros tenemos una hemorragia, hasta ahora hemos hablado de que la hemorragia puede ser de causa hipertensiva. Hemos dicho que la hemorragia puede ser por una malformación vascular, pero la hemorragia puede ser también por otras cosas. La hemorragia puede ser por una arteritis, un proceso infeccioso que produce una arteritis, y generalmente estas arteritis están a nivel de los núcleos profundos, que son los que tienen mayor irrigación. Aquí tenemos un T1 en un paciente con VIH y con un proceso hemorrágico por herpes. Esta es una secuencia SWAN, que es una buena secuencia para ver hemorragias, y vemos múltiples focos hemorrágicos en diferentes lugares en un paciente con una angiopatía amiloide.
Pero las alteraciones no solamente son arteriales. Aquí tenemos una trombosis del seno longitudinal superior. Siguiente. Esa trombosis del seno longitudinal superior muchas veces puede producir áreas hemorrágicas, porque las venas están queriendo entrar al seno longitudinal superior y el seno longitudinal superior está tapado. Entonces las venas superficiales que van al seno longitudinal superior se hinchan y se rompen y se produce la hemorragia. Inclusive puede ir a los espacios subaracnoideos. Aquí, miren ustedes el seno longitudinal superior. Aquí tenemos un seno longitudinal superior normal y aquí una trombosis del seno longitudinal superior. Creo que está bien para accidentes cerebrovasculares. ¿Alguna pregunta en lo que se refiere? Doctor, muchas gracias por la exposición. Quería hacerle una consulta. En caso de que en una angioresonancia no se pueda diagnosticar o evidenciar un aneurisma cuando hay sospecha, ¿hay algún otro estudio o se tiene que hacer otra incidencia o otro...? Bueno, primero, tiene que quedar bien claro. La reina en el diagnóstico de los aneurismas e inclusive las malformaciones arteriovenosas es la panangio. O sea, eso tiene que quedar bien definido. Inclusive, generalmente, el que va a trabajar estas malformaciones va a hacer una panangio para por allí manejar el tratamiento. La angioten o la angioresonancia nos van a ayudar para decirnos, ojo, aquí hay un aneurisma, pero ningún especialista va a tratar al paciente con esto solo. Inclusive en los casos de estenosis muchas veces vamos a tener discusiones. Que yo estoy viendo que la estenosis se ve muy bien aquí en la tomografía o en la resonancia, y resulta que el que hace el Doppler está hablando de algo más complicado. La angio, al final, viene a ser la que estudia mejor los vasos. Pasamos entonces, ¿sí, doctora? Doctor, quería hacer una consulta. ¿Usted recomienda hacer resonancia con contraste en paciente con ictus? Porque nos mostró algunas imágenes que retrasaban mejor el área olfactiva del área linfática. Eso se discute. Hay quienes dicen que mejor no poner contraste y que mejor lo vemos así nomás. Pero así nomás no vamos a ver la hiperemia. La hiperemia sí la vamos a medir mejor cuando le pongamos contraste. A veces es importante poner contraste, porque si tú tienes una zona de infarto muy hiperémica, tienes que tener mucho cuidado para que no se convierta en un reblandecimiento hemorrágico. Doctor, en relación a lo que en las observaciones ahora dada la tecnología, puede hacerse algunas secuencias en los pacientes que han tenido hemorragia subaracnoidea. ¿Qué posibilidad de encontrar hemosiderosis? Eso es lo que estamos viendo últimamente en los informes, de que incluso en un aneurisma roto hace mucho tiempo queda y podría dar manifestaciones clínicas. Y
inclusive puede haber déficit cognitivo hasta el mes por emociones post-hemorrágicas. Claro, porque eso queda, puedes ver un paciente con un problema hemorrágico activo y vas a ver la hemorragia subaracnoidea, que la vas a decir por un proceso hemorrágico activo, la vas a ver en la secuencia Swan en especial, ¿no? Yo nombro la secuencia Swan, que es la que usamos en nuestros equipos. Los equipos a veces tienen las secuencias con otros nombres. Pero yo creo que aprovecho acá para fastidiar a mi amigo médico. Es muy importante, nosotros los radiólogos no somos fotógrafos, y entonces nosotros necesitamos datos clínicos. Y si a veces, y además nos reímos mucho en la tarde, cuando a veces recibimos una orden, resonancia, y nos dicen, queremos que le hagan un T1, más un FLAIR, más una secuencia SWAN, más no se olviden de hacerle la difusión y su C. Y el dato clínico. Olvídense de poner la secuencia. Los tecnólogos usan los protocolos y ponen la secuencia. Porque además, de repente me piden una secuencia que no la tenemos nosotros en nuestro resonador. O si lo mandan a otro resonador, le piden de repente una secuencia que ellos no tienen. En cambio, lo importante es que le digan, nosotros estamos pensando en una hemorragia, y entonces van a hacer las secuencias adecuadas. O nosotros estamos pensando en un proceso desmielinizante, y se van a hacer otras secuencias diferentes. Entonces, no gasten su lapicero ni su tiempo. Den los datitos clínicos y van a tener ustedes las imágenes que van a querer y que les van a ser útiles. Es un flash televisivo nada más. Gobierno del Perú. El Perú primero.